Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos porque en esta hora nos permites tener contacto con tu palabra, estudiarla y leerla, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, para que podamos encontrar un mensaje de esperanza aún en medio de las profecías de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quisiera hacer una pequeña introducción a lo que vamos a estudiar este día. Vamos a tocar algunos detalles de Daniel capítulo 1, escuchando la voz de Dios. Y para eso, hermanos, hay algunos detalles que vale la pena considerar. Primero, las profecías bíblicas nos ayudan a quitarnos el velo que nos impide ver claramente muchas veces. Ese es uno de los primeros objetivos cuando estudiamos profecía. La profecía bíblica nos ayuda a quitarnos ese velo que muchas veces nos impide ver con claridad el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. En segundo lugar, aclaremos el mensaje de Cristo para que conozcamos ¿qué cosa? Los eventos futuros. Conozcamos, aclaremos el mensaje de Cristo para que conozcamos los eventos futuros, esos eventos futuros que están allá adelante todavía, no se han cumplido. Algunas de esas profecías ya se cumplieron, pero otras no. Entonces vamos a aclarar durante esta semana lo que tiene que ver con los eventos futuros. Eso vamos a estar aclarando durante la semana, los eventos futuros. En tercer lugar, vamos a tener una pequeña introducción, vamos a ver y vamos a interpretar los símbolos proféticos. Voy a explicarles algo en este detalle, hermanos. Cuando hablamos de símbolos proféticos, generalmente las profecías de la Biblia tienen que ver con símbolos. Aparecen bestias, aparecen aguas que tienen una representación, aparecen otros elementos. Entonces la profecía bíblica, hermanos, va de lo simbólico a lo literal. Voy a repetir otra vez. Las profecías bíblicas, todas las profecías bíblicas van de lo simbólico, dijimos, ¿a qué cosa? A lo literal. Eso vamos a estar viendo, vamos a estar aclarando esta semana, que va de lo simbólico a lo literal. Vamos a ir viendo todos estos detalles que tienen que ver con simbolismo. Vamos a ir viendo cómo marcha la secuencia de la historia, cómo es que va, cómo es que la Biblia se presenta en símbolos. El Señor se revela por medio de símbolos para que nos sumerjamos en la Biblia y podamos ir de lo simbólico a lo literal. Descubramos a Jesús, vamos a descubrir a Jesús, vamos a descubrir su vida en las profecías bíblicas también, vamos a descubrir su ministerio, vamos a descubrir su amor, vamos a descubrir su cuidado, vamos a descubrir su ira también, vamos a descubrir sus juicios y vamos a descubrir su regreso en estas profecías bíblicas. Hay personas que creen que hablar de profecía es hablar solo de calamidades. No sé si ustedes han escuchado eso. Es más, hay ciertas congregaciones donde dicen hoy va a haber profecía, pero la profecía que dan solo son calamidades y la profecía no se trata de eso, hermanos. La profecía realmente se trata de conocer la vida de Cristo, de conocer su ministerio, de conocer su amor, el cuidado que tiene para la raza humana, cómo Dios se revela para que el ser humano no ande a ciegas, sino que el ser humano pueda tener acceso, hermanos, a lo que el Señor espera y pueda prepararse para la segunda venida del Señor, para su regreso. Ese es el objetivo de las profecías de la Biblia. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros vemos estos detalles, nos preguntamos entonces, ¿por qué es importante el estudio de las profecías bíblicas? ¿Por qué es importante? ¿Por qué más es importante el estudio de las profecías bíblicas? Lo primero, hermanos, es que es importante porque me reaviva espiritualmente. ¿Sí? Me reaviva espiritualmente. Cuando yo estudio una profecía bíblica, cuando yo leo la Santa Biblia, cuando yo miro la Biblia, cuando yo veo lo que la Biblia quiere decirme, una profecía bíblica me reaviva espiritualmente a mí, hermanos. En segundo lugar, es importante el estudio porque abre mis ojos al tiempo profético en que vivimos. ¿Por qué es importante estudiar la profecía? Porque abre ¿qué cosa?
porque abre mis ojos al tiempo profético en que vivimos. Es decir, yo puedo ver a través de la profecía qué tiempo estoy viviendo. Yo puedo ver a través de la profecía que el tiempo que estoy viviendo ya es complicado, es un tiempo corto que me queda. Y como es un tiempo corto que me queda, entonces lo importante al estudiar es que abre mis ojos al tiempo profético en que yo vivo. El Señor me muestra el tiempo profético. Allá se dio la profecía, pero la profecía ha tenido su recorrido y me muestra que yo estoy aquí prácticamente cerca del umbral de la segunda venida de Cristo. O me va a enseñar si estoy lejos de la segunda venida de Cristo o estoy cerca de la venida del Señor. Por eso es importante estudiar las profecías de la Biblia. Es importante también porque me ayuda en el proceso de la conversión de mi alma, hermanos. ¿Sí? Me ayuda en el proceso de la conversión de mi alma, que yo debo entregarme por completo al Señor, que yo debo empezar una vida nueva, de que es cierto, cometí pecados, tuve errores en mi vida, pero que cada día es una experiencia espiritual en mi vida, donde yo debo acercarme más al Señor. Eso es importante, por eso es importante el estudio de las profecías bíblicas. Y es importante también porque me ayuda a amar a Jesús, me ayuda a amar su obra, me ayuda a amar su iglesia y me ayuda a esperar su venida también. Sí, me ayuda a esperar su venida, hermanos. Así que cuando nosotros vemos estos detalles, hermanos, estos puntos importantes, hermanos, vemos que hay un texto que me gusta mucho con el cual quiero ya entrar al desarrollo. Lo primero es que Amós dice 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no hubiese revelado su secreto a sus siervos, los profetas? ¿Cómo andaríamos nosotros? El libro de Pedro, hermanos, Pedro, el apóstol, escribe, dice que la palabra profética a la cual hemos creído, debemos estar atentos, a la cual hemos creído, porque es una antorcha, dice, que alumbra en un lugar oscuro. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si el Señor no hubiese revelado su secreto a sus siervos, los profetas? Para que los profetas escribieran acerca de la salvación, para que los profetas escribieran acerca del recorrido de la historia, para que los profetas escribieran acerca de todo lo que tendría que suceder. Quizás hubiera sido diferente. Entonces, hermanos, aquí está una información ya de entrada del libro de Daniel. Aquí está una información de entrada que vale la pena que consideremos. La historia, hermanos, empieza ahí por el año 606 antes de Cristo. Allí por el año 606 antes de Cristo, un rey de Babilonia empieza o sigue más bien sus conquistas. Ya ha tenido sus primeras conquistas. El reino de Babilonia, el reino caldeo, empieza con una pequeña tribu. Esa pequeña tribu se fue fortaleciendo con el paso de los años y entonces estaba en decadencia. La tribu eran guerreros y entonces ellos dijeron, para que no estemos en decadencia, elijamos uno de los mejores guerreros. Y el mejor guerrero que tenía se llamaba Nabucodonosor. Ya había pasado su papá, pero había llegado el tiempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor lo que hizo es consolidar sus conquistas y sus victorias. Entonces, ahí por el año 605 a.C., Nabucodonosor llega a Judá, a las tierras de Palestina, donde vivía Israel. Y entonces, Babilonia, mediante el mando de Nabucodonosor, conquista esa tierra. Y al conquistar esa tierra, se lleva cautivo a varios de ahí de Judea, pero se lleva cautivo a los que culturalmente hablando, hermanos, eran los más preparados y los más intelectuales. Y entre los que se llevó cautivos iban 3 jóvenes hebreos que la Biblia destaca cuáles eran sus nombres. Ahí van estos 3 jóvenes hebreos. Ellos van como esclavos a una provincia, a un lugar desconocido. Es más, cuando llegan a ese lugar,
la Biblia dice que tienen que llegar y conocer el idioma porque no lo conocen. Y la Biblia dice que estuvieron estudiando el nuevo idioma 3 años y medio. Eso es lo que comúnmente se lleva para aprender un idioma. Se llevaba, más bien dicho, en aquellos tiempos. Hoy se lleva un poquito menos uno. Pero en aquellos tiempos que no era tan avanzada la metodología de enseñanza, el tiempo eran 3 años y medio para aprender un idioma. Entonces, de Judea para allá el recorrido fue largo. Aquí estoy, donde estoy señalando, hermanos, es Jerusalén. No tomaron el desierto como debieron, pudieron haberlo tomado para acá, para Babilonia, porque era bien difícil poder pasar todo el desierto, hermanos, y quizás ellos debían morir en el camino. Las jornadas largas del día no las soportarían, dicen los comentadores bíblicos. Y como no soportarían atravesar completamente el desierto, ellos tuvieron que venir cerca del mar Mediterráneo, tuvieron que subir, se llevaron a los cautivos, empezaron a subir y a subir, hermanos, pasaron por el río Éufrates, vinieron, entonces ya empezaron a bajar todo lo que se le llama como Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos, y entonces llegaron a Babilonia. Y entonces el viaje para llegar a Babilonia no era un viaje sencillo, no era un viaje sencillo. De aquí a Costa Rica hay 1030 kilómetros, hermanos, hasta La Juela, para los que conocen. De aquí del Salvador hay 1030 kilómetros. Yo los he hecho en 14 horas manejando sin parar, solo para sellar en las aduanas. Pero este viaje era un tanto más largo. Este viaje era más largo y las inclemencias eran complicadas. Entonces la información del viaje es que había una distancia de por lo menos 1500 kilómetros que tuvieron que recorrer los esclavos. 1500 kilómetros. Y aparte de eso, el tiempo del viaje, algunos comentadores bíblicos dicen de que pudo haber durado 4 meses. Pudo haber durado 4 meses, tanto de Jerusalén para Babilonia y de Babilonia para Jerusalén, cuando ya se cumplieron los 70 años, que más adelante les voy a hablar de eso en Daniel 9. Así que se llevaron aproximadamente 4 meses del viaje. Las condiciones no eran las que nosotros tenemos o conocemos hoy en día. Así que entonces las condiciones del camino era rústico, ¿qué más? Era árido. Aquí tenemos en rojito que era también desértico, había desierto, complicado el camino, hermanos. No es lo mismo caminar en tierra firme que caminar en desierto. El paso y el camino es más lento, hermanos. No sé si usted alguna vez ha ido a la playa y ha tratado de caminar en la playa. Caminar en la playa no es lo mismo que caminar en tierra firme, ¿no es cierto? Es más lento. Así que el transporte era una caravana que llevaban, y las caravanas no van rápido. Era una caravana, allí llevaban a los esclavos. No sabemos si los llevaban a pie o los subieron en alguna caravana o los llevaban con cadenas hasta ese lugar. No nos enseña o no nos da más detalles, más información la Biblia, hermanos. Lo cierto es que la Biblia nos enseña que el transporte en caravana, o la historia nos enseña que el transporte en caravana era sumamente complicado. Así que hoy vamos a entrar un poquito acerca de los orígenes del libro de Daniel, que vale la pena que miremos. La primera es que hay 2 puntos de vista, hermanos, en cuanto a los orígenes del libro de Daniel. La primera propuesta, hermanos, es que hay una tesis que se le conoce la tesis exílica. La tesis exílica propone que los acontecimientos que narra el libro de Daniel tuvieron lugar durante la cautividad de Babilonia de los judíos del siglo VI antes de Cristo. Eso presenta la teoría, hermanos, que tiene que ver con la tesis exílica. La tesis macabea propone que los acontecimientos que narra tuvieron lugar en el tiempo de Antíoco IV Epífanes contra los judíos de Israel en el siglo II antes de Cristo. Pero, hermanos amados, el punto de vista actual
de algunos es que la obra fue evolucionando a lo largo del prolongado periodo, comenzando ya en el exilio babilónico, y pasó por las manos de múltiples autores y editores. Ese es el concepto que se maneja hoy en día, de que así evolucionó el libro de Daniel. Pero ¿cómo fue realmente que evolucionó el libro de Daniel? ¿Qué nos enseña la composición literaria del libro de Daniel? La defensa macabea propone que hay inexactitudes históricas. Ya vamos a ver una de ellas. La defensa macabea, hermanos, que es una de las que propone que se fue evolucionando y que fue posterior al exilio, hermanos, empezó en Babilonia, pero el libro se terminó de escribir hasta con el reinado de Grecia, hermanos, o los romanos. Entonces ellos dicen, no, hay ciertas inexactitudes históricas, no cuadran algunas fechas del libro de Daniel y del libro no cuadra esa fecha, gracias doctor, no cuadra esa fecha de Daniel y de otras partes de la Biblia, no cuadra. Pero ya vamos a ver, hermanos, esos detalles. El uso de parte del autor de términos lingüísticos de procedencia persa y griega que ya estaba utilizando en el tiempo. Ellos dicen, no pudo haber sido escrito allá en el exilio que ellos tuvieron, los judíos en Babilonia. Los estrechos paralelos entre Daniel 11 y los acontecimientos ocurridos en Israel entre 168 y 165 a.C., ellos dicen, es un tanto complicado, dicen ellos, porque ya Daniel está hablando de acontecimientos que ocurrieron. Daniel 11 ya habla de acontecimientos que ocurrieron entre el reino del sur, el reino del norte, otros reinos que aparecen, hermanos, y dicen, ¿cómo es que Daniel pudo haber escrito eso en el cautiverio si todavía faltaban 400 años para que esto ocurriera, 500 años? Así que alguna cronología que presenta el libro de Daniel, hermanos, es que algunos creen que Daniel empieza con un desliz histórico en cuanto a las fechas. ¿Qué problemas hay entonces? Vamos a ir a lo que dice la Biblia, hermanos. Vamos a ver el primer problema que ellos plantean, pero que realmente no es un problema. Ya lo voy a explicar por qué. Vamos a ir a Daniel 1:1, hermanos. Vamos a ir a Daniel 1:1. Vamos a ir a Daniel 1:1, vamos a ver allí con Daniel 1:1 qué nos dice. Vamos a ver, todos vamos a buscar nuestras Biblias, vamos a ver si mañana ponemos algunas Biblias para nuestros amigos también aquí, para que puedan tener algunas. ¿Ya lo tienen, hermanos? Daniel 1:1. Daniel 1:1, ¿ya lo tienen? Vamos a estudiar la posible inexactitud histórica en la que ellos se basan. Y dicen que no puede ser un libro que realmente haya sido escrito ahí porque hay cierta inexactitud. Pero la teoría macabea está errada completamente, hermanos. Dice la Biblia, en el tercer año del reinado de Joacim. ¿En qué año dice Daniel, hermanos? En el tercer año, no se le olvide eso. ¿En qué año? En el tercero. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿En qué año dijimos? En el tercero. Hoy vamos a Jeremías. Vamos a ver Jeremías 25. Vamos a ver Jeremías 25. Vamos a ver qué dice Jeremías 25. 25. Vamos a ver Jeremías capítulo 25, verso 1. Jeremías 25:1, ¿ya lo tienen? Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. ¿En qué año dice Jeremías que vino esto, hermanos, esta calamidad de llevarse a los cautivos? En el cuarto. ¿Y Daniel qué año decía que era? En el tercero. La tesis macabea dice, no puede ser cierto, todo esto tuvo que haber ocurrido, ir evolucionando, porque Daniel 1:1 dice que esto ocurrió en el año tercero, mientras que Jeremías capítulo 25, verso 1,
dice que esto ocurrió ¿en qué año? En el año cuarto. Palabra que vino Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice la Biblia, hermanos. Ahora, hay algunos detalles que valen la pena mencionar. No es que haya una inexactitud cronológica como propone la tesis macabea. No existe una diferencia de fechas. Solo que cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, debemos entender la Biblia en el contexto donde fue escrita. Si nosotros la interpretamos en el contexto donde nosotros la leemos, no va a encajar muchas cosas porque no fue escrita en nuestro contexto. La Biblia fue escrita en un contexto judío y debemos estudiarla, debemos analizarla en ese contexto judío, en ese contexto israelita que fue escrito. Así que lo que sucedió, hermanos, fue lo siguiente. Voy a explicarles aquí. Daniel, hermanos, dice que fue en el año tercero, mientras que Jeremías dice que esto ocurrió en el año cuarto. Ahora ponga atención a lo que le voy a explicar. Esta cronología, hermanos, los dos tienen razón en su punto de vista. Daniel y Jeremías tienen razón, porque Daniel está escribiendo en el contexto. ¿En qué contexto escribe Daniel? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Daniel? En Babilonia, 1500 kilómetros lejos de su casa. ¿Sí? ¿En qué medio de transporte había viajado? Dijimos, caravana. ¿Sí? ¿Cómo era el lugar donde pasó? Desértico, rústico, todo lo demás. Así que Daniel está escribiendo, hermanos, en Babilonia, está escribiendo en Babilonia, y Daniel, como está escribiendo en Babilonia, Daniel está diciendo que esto ocurrió en el año tercero, hermanos. Mientras que Jeremías, ¿dónde se quedó Jeremías? Dice la Biblia. ¿De dónde escribe Jeremías? A ver, ¿alguien sabe desde dónde escribe Jeremías? Desde Israel, desde Jerusalén está escribiendo Jeremías. Dios le dice, cuando llegó la invasión, Dios le dice a Jeremías, todos se van a ir, pero tú te vas a quedar aquí para alentar al pueblo. ¿Sí? Entonces, Jeremías está escribiendo desde el contexto ¿qué? Israelita. Está escribiendo desde el contexto israelita, y como está escribiendo desde el contexto israelita, Jeremías está diciendo que esto ocurrió en el tiempo de Joacín, rey de Judá, y que esto fue en el año cuarto. Ahora les voy a explicar por qué Jeremías dice que fue en el año cuarto y por qué Daniel dice que fue en el año tercero. En Babilonia, si un rey llegaba al poder, el 10 de junio, un ejemplo, el 10 de junio, ese año no se le contaba en el reinado, ese año ascensional como se le conocen. Voy a explicar. Si el rey en Babilonia tomaba el poder, en Babilonia tomaba el poder, ese poder lo tomaba en junio, ese año no se le contaba en la historia como que había sido rey. Se le conocía como el año ascensional. Mientras que en Israel, hermanos, si un rey entraba a gobernar el 23 de enero o entraba a gobernar, pongamos el 19 de diciembre, que es la fecha de mi cumpleaños. Supongamos que el rey entraba a gobernar el 19 de diciembre, faltando ya unos días para que termine el año. Aun cuando entrara, faltando unos días para que termine el año, ese año ascensional se le contaba ya en su reinado, hermanos. Y como ya se le contaba, ese año ascensional ya se le contaba en el reinado, hemos de entender entonces que Joacín había agarrado el reino ya entrando en medio año, y entonces Jeremías, como está escribiendo en su propio contexto, hermanos, Jeremías dice, este fue el año cuarto, porque se contó el año ascensional. Mientras que Daniel allá en Babilonia dice, no, lo que sucedió es que este es el año tercero. ¿Por qué cosa? Porque no se contó el año ascensional cuando entró el rey a gobernar. ¿Sí? En Babilonia se contaban las fechas de enero, ya hablando en nuestro contexto.
¿Estamos claros ahí, hermanos? ¿Estamos claros? Es decir, Jeremías cuenta el año ascensional que Daniel no cuenta. Este año ascensional Jeremías lo cuenta porque está en Israel, está escribiendo él, está escribiendo en el contexto judío. Mientras que Daniel no lo cuenta porque está escribiendo en el contexto babilónico y no cuenta en el año ascensional allá donde él está. Sí. A Daniel sus lectores le pueden entender fácilmente, hermanos. Entonces, cuando los que proponen, los de la tesis macabea, hermanos, que proponen que el libro fue evolucionando porque aparecen ciertos conceptos griegos y persas que aún no habían llegado al poder, entonces los de la tesis macabea pasan por alto este detalle de que Daniel no toma en cuenta el año ascensional porque está escribiendo en el contexto babilónico, no el contexto hebreo. Pasan por alto este detalle. Entonces hay muchos, pudiéramos pasar quizás toda la noche estudiando acerca de cómo desboronar la teoría macabea, que no tiene cabida, no tiene relación con la Biblia, hermano. Por eso que la propuesta que más se adapta, hermanos, es que el libro de Daniel fue escrito, o la tesis exílica es la que más apoya nuestra posición siempre, que el libro fue escrito allá en el exilio. ¿Sí? Daniel muere, ya había escrito el libro. No es que el libro quedó a la mitad y que después lo siguió escribiendo Daniel. No. Daniel ya había escrito eso. ¿Por qué se mencionan a los persas y a los griegos entonces en el libro de Daniel? ¿Se acuerdan ustedes del texto que leímos de primerito del libro de Amós, capítulo 3, verso 7 creo que era? Porque nada hará el Señor sin que revele su secreto ¿a quiénes? A sus siervos, los profetas. Y Daniel estaba escribiendo una profecía de algo que no había ocurrido, pero que ya la había escrito, como que iba a ocurrir, porque Dios conoce el futuro desde el principio, dice la Biblia, hermanos. Así que, amados hermanos, el propósito del libro entonces es presentar que Dios tiene el control de la vida de hoy, gobierna en los reinos de los hombres para que sus divinos propósitos se cristalicen. El Dios omnipotente y omnisciente lleva a cabo su sabio designio, librará a su pueblo, el cual ha puesto su confianza en él. Ese nos presenta el libro de Daniel, hermanos. Dios tiene el control de estas cosas. Usted está sufriendo, Dios tiene el control de su vida. Usted está pasando por un momento de enfermedad, Dios tiene el control de su vida. ¿Sí? Los exámenes médicos no fueron los mejores, Dios tiene el control de su vida. Tiene dificultades en el trabajo, Dios tiene el control de su vida. Eso es lo que presenta el libro de Daniel, hermanos. Eso es lo que presenta el libro de Daniel. Así que, ¿hay algún breve esquema del libro de Daniel, hermanos? El esquema del libro de Daniel es que el libro de Daniel tiene una introducción. Hay una descripción que Daniel hace de Dios, de quién es Dios. Presenta la función de los ángeles también, que en el libro de Daniel, ¿cuál es la función de los ángeles? Presenta la naturaleza del hombre también en contraste con la de Dios, hermanos. Vamos a ver más adelante eso en un tema posterior. Presenta las dimensiones de la historia también, cómo es que el recorrido que Dios hace de la historia. Presenta la escatología de Daniel, hermanos, que significa asuntos o cuestiones relacionadas con el tiempo del fin. Eso significa escatología, eventos finales, lo que va a ocurrir al fin de la historia. Así que cuando nosotros vemos estos detalles, hermanos, entonces nosotros vemos que hay nombres nuevos para los cautivos que llegan a Babilonia. Y esos nombres nuevos que hay para los cautivos que llegan a Babilonia es un tanto complicado, porque Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. En hebreo es el nombre de Daniel, Dios es mi juez. Pero cuando llega a Babilonia se le cambia nombre, se le cambia a Belsasar. Belsasar significa que Bel preserve su vida. Otro nombre para el dios Marduk, dios babilónico. Ananías, los otros tres amigos de Daniel, Ananías significa gracia de Dios. Le cambian a Sadrach, significa orden de Acú, Dios sumerio de la luna. Misael, quien
que significa quien es como Dios, le cambian nombre allá en Babilonia, Mesac, quien es como Acú. A Azarías significa Yahvé ha ayudado. Allá le cambiaron nombre a Abednego, siervo de Nego, una forma del dios Nabú, dios de la sabiduría. A todos les cambiaron nombre. ¿Saben por qué les cambiaron nombre allá en Babilonia, hermanos? Porque lo primero que el diablo quiere hacer con cada uno de nosotros es cambiar nuestra identidad. El diablo quiere cambiar tu identidad. Eres un cristiano, el diablo quiere cambiar tu identidad. Eres un hijo de Dios, el diablo quiere cambiar tu identidad. Eres alguien que sirve al Señor, el diablo está interesado en cambiarte nombre. El diablo está interesado en cambiarte nombre, lamentablemente. El diablo quiere cambiar tu identidad, quiere cambiar tu entorno, quiere cambiarte todo. Por eso que la Biblia nos enseña que allá cuando Daniel llega y le cambian nombre, entonces el escritor hace algo para remediar la situación. El escritor Daniel les cambia letras para que pierdan significado y no sean representaciones a dioses babilónicos. ¿Sí? El nombre Belsasar ya tiene una letrita que le cambió Daniel para que le cambiara el significado. Para que le cambiara el significado. Abednego ya tiene una letrita cambiada. Daniel lo hizo intencionalmente cuando escribió para que los muchachos, los 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, no perdieran la identidad por completo y que sus nombres fueran un tanto confusos. Entonces Daniel les cambia algunas pequeñas letritas para que cambie su significado, hermanos. No sé, cuando uno le pone nombre a los hijos, uno le pone nombre pensando en lo que sus hijos puedan llegar a ser, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, mi hijo se llama Roy Andrews. Y la gente me pregunta, ¿por qué se llama así, pastor? Porque Roy es un nombre común en la iglesia adventista. Hasta uno de los mejores escritores que se llama Roy Adams es uno de los mejores escritores de la iglesia adventista. Y Andrews lo tomé de un nombre de John Nevis Andrews, el primer misionero a Europa en 1872 de la iglesia adventista, pensando en que mi hijo llegue a ser misionero alguna vez. ¿Sí? Pensando en que llegue a ser misionero. Entonces, cuando nosotros vemos estos detalles, entonces nos damos cuenta, hermanos, que intencionalmente Daniel le cambia algunas letritas para desviar el significado que el diablo quiere ponerle a sus nombres. Así que, amados hermanos, en medio de todo esto, quizás el enemigo va a venir, va a tratar de cambiarnos nombre, va a tratar de cambiarnos la identidad, lamentablemente. Pero aquí entonces, por medio de estos trucos lingüísticos, expresan resistencia a lo que estaba sucediendo. Daniel y sus amigos nos enseñan que la fe tiene relación con la vida del cuerpo también. La primera prueba que enfrentaron los seres humanos tuvo que ver con una dieta alimenticia, y eso es lo que enfrenta Daniel en el capítulo 1. Una primera prueba tiene que ver con una dieta alimenticia. Pero Daniel era un hombre de profundas convicciones religiosas y su ideal para la santidad no lo hace un hombre arrogante. Se dirige a su superior siempre con humildad y pide permiso para hablar en Daniel 1:18. Incluso mantiene una amistad de respeto con sus superiores siempre. Porque el evangelio nos cambia, el evangelio nos transforma, hermanos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo me ando peleando con mi jefe? Es una mala relación, ¿no es cierto? Así que, queridos hermanos, la historia personal de Daniel nos lleva hasta una fecha que en algunos años, en algunos años ulterior al derrocamiento del reino babilónico por los medos y por los persas. Así que, amados hermanos, para ir terminando el tema de esta noche, hermanos, se cree que murió en Susa. Se cree que Daniel murió en Susa, capital de Persia, hacia el año 530 antes de Cristo, a la edad de ¿cuántos años? A la edad de 90 años, ahí están rojitos para que no se le olvide. De allá a 15 días le preguntan, ¿y no sabe usted cuántos años pudo haber muerto Daniel? ¿Qué le va a responder a usted? 90, es posible que murió de 90 años. A la edad de 90 años, y su edad fue probablemente la razón por la cual no regresó a Judea con otros cautivos hebreos cuando se produjo la proclamación de Ciro.
en el año 536 a.C. El año 536 a.C. marcó el fin de los 70 años de cautiverio del cual hablaba Jeremías. Sí. Algunas historias, hermanos, y algunas leyendas nos dicen de que Daniel estaba tan ancianito a la edad de 90 años. En Daniel 9 vamos a ver nosotros cómo Daniel está preocupado, llora. Y Daniel dice: Señor, ¿hasta cuándo se va a cumplir? Yo he leído por medio del profeta Jeremías que el cautiverio debía durar 70 años. Señor, ¿hasta cuándo se van a cumplir esos 70 años? Tu pueblo necesita regresar, Señor, allá a ocupar las tierras de Judea, a ocupar las tierras de Israel. Y Daniel llora amargamente. Pero lo más triste de todo es que dicen algunos comentaristas que hay dos posibles razones por la cual Daniel ya no regresa a su tierra donde salió cuando era un muchacho. La primera razón es que Daniel estaba tan ancianito. Daniel estaba tan ancianito que tenía 90 años y que ya no pudo, ya no resistía para realizar el viaje hasta llegar a las tierras de Judea. Ya no resistía. La otra hipótesis que hay, hermanos, es que Daniel estaba atendiendo los asuntos del reino y tenía una posición relevante en el reino que ya no le permitió volver a su tierra y murió en tierra extraña, una tierra extraña. Hermanos amados, yo no sé cuántos de los que estamos aquí vamos a morir en tierra extraña. Y la tierra extraña para nosotros es este mundo. Este mundo fue hecho al inicio un mundo perfecto, pero se corrompió con entrada del pecado en este mundo. Algunos quizás van a ser llevados al cielo sin nunca ver la muerte y van a ser transportados vivos al cielo. Pero tengamos confianza, hermanos, que aunque muramos en tierra extraña, en una tierra que no es la nuestra porque esperamos en un mundo mejor, Dios tiene el control de nuestra vida. Y que cuando Él venga, va a tomarnos, va a llevarnos y vamos a vivir con Jesús por toda la eternidad sin nunca ver la muerte, hermano. Vale la pena luchar, vale la pena consagrarnos, vale la pena entregar nuestra vida a Dios. Si usted falla, levántese. Erramos, levántese, siga caminando. Sigamos juntos caminando hacia el cielo. De allá viene la recompensa. Solo de allá viene la recompensa. Que Dios nos ayude esta noche, hermanos, para que podamos hacer la voluntad del Señor siempre. Vamos a orar esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos esta noche. Venimos con nuestras preocupaciones, traemos luchas, hay dificultades en nuestra vida, pecamos, nos apartamos, nos vamos lejos de ti, Señor. No encontramos respuesta en nuestro abatido corazón muchas veces. Pero Señor del cielo, cuando nosotros vemos y vamos a la Biblia y vemos las profecías de la Biblia, nos reaniman y nos enseñan el tiempo en que vivimos. Quizás muchos de los que estemos aquí vamos a morir en tierra extraña, igual que Daniel, una tierra que no nos pertenece por herencia. Pero gracias porque tú has prometido una herencia mejor para los redimidos. Y esa herencia para los redimidos es el cielo, Señor del cielo. Es el cielo donde nosotros esperamos la venida de Jesús cuando Él venga en las nubes de los cielos a traer a sus hijos. Señor, si alguien vino triste esta noche, vino con alguna preocupación, con algún dolor en su vida, devuélvelo en casa en paz, Padre. Llévalo sano, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos esta noche y nos despedimos de este lugar. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Una feliz noche para todos. ¿Sí, hermano?